Buenos días, mis apreciados estudiantes angelistas. Les habla su profesora Raiza Aldana. Hoy damos gracias a Dios por el inicio de nuestra tercera competencia para este tercer lapso académico. Iniciamos nuestra competencia con la temática del balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a balancear por el método del tanteo. Acá les presento una ecuación química que está constituida por un primer miembro y un segundo miembro. Un primer miembro que se encuentra a la izquierda de la ecuación y es denominado reactivos. Y un segundo miembro que se encuentra a la derecha de la ecuación y es conocido como los productos. Como todo lleva un orden, nos resulta más fácil si ordenamos para el momento del balanceo cuáles van a ser los primeros elementos que debemos balancear. Para ordenarlo de manera más sencilla, primero debemos balancear los metales, luego los no metales, seguidamente los oxígenos y por último los hidrógenos. Es importante recordar que el método del balanceo consiste en colocar números grandes denominados coeficientes, siempre acompañando al compuesto o al elemento del que se trate de igualar o tener la equivalencia entre los reactivos y los productos. ¿En qué consiste el método? En que por tanteo coloquemos números grandes que acompañen los elementos o el compuesto, ¿ven? Números grandes conocidos como coeficientes, que permitan de una manera sencilla poder igualar la cantidad en masa que existe en el primer miembro con la cantidad de masas que existe en el segundo miembro. Es decir, que haya una equidad entre los reactivos y los productos. Acá les presento un primer ejemplo. Nos dice balancear la siguiente ecuación química. Conocemos entonces que se encuentra constituida por el hierro, que es el elemento que ustedes ven acá, Fe con un subíndice 2, luego el oxígeno, que es lo que ustedes observan acá, O mayúscula con un subíndice 3, y por último el hidrógeno, que es la H, que podemos observar acá. Estamos observando todos los elementos en los que está constituido el primer miembro. Estos mismos elementos también aparecen en el segundo miembro. ¿Qué nos dice el método de balanceo por tanteo? Que primero debemos balancear los metales y no metales, seguidamente el oxígeno y de último el hidrógeno. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos átomos de hierro hay en el primer miembro? Es decir, el lado de los reactivos. ¿Cuántos átomos de hierro hay en el segundo miembro? Es decir, del lado de los productos. Vamos a ver cuántos átomos de hierro se encuentran en el primer miembro y cuántos átomos de hierro se encuentran en el segundo miembro. Tenemos entonces que en el primer miembro de la ecuación se encuentran 2 átomos de hierro. ¿Por qué sé que son 2 átomos de hierro? Porque tenemos un subíndice con el número 2 que nos indica que hay 2 átomos de hierro. En el lado de los productos, sin embargo, podemos observar que no se encuentra ningún subíndice que acompañe el símbolo del hierro, es decir, que sobreentendemos que hay un solo átomo de hierro. Por lo tanto, podemos ver que hay una desigualdad en este elemento metálico conocido como el hierro. ¿Por qué? Porque del lado de los reactivos solo tenemos 2 átomos y del lado de los productos tenemos un átomo. Entonces debemos equilibrar la ecuación y por tanteo buscar un número grande que nos permita igualar la cantidad en átomos de estos elementos. En este caso sería el número 2, que podemos colocarlo para poder igualar la ecuación. Vemos que el 2 nos va a indicar que 2 por 1
Van a haber 2 átomos de hierro. Y ya aquí está igualada nuestra ecuación en cantidades de átomos para el elemento hierro. Bien, cumplimos con el elemento metálico. Ahora vamos a preguntarnos cuántos oxígenos hay en el primer miembro del lado de los reactivos y cuántos oxígenos hay en el segundo miembro del lado de los productos. Podemos ver que en el lado de los reactivos, primer miembro, existen 3 átomos de oxígeno con una sumatoria, que es el signo más que ustedes ven aquí, que me indica que hay otro átomo de oxígeno presente. Es decir, 3 átomos de oxígeno más 1 que me está indicando acá serían un total de 4 átomos de oxígeno que se encuentran presentes en el lado de los reactivos, es decir, mi primer miembro de la ecuación química. 3 más 1, 4. Ahora evaluemos el lado de los productos en lo que hace referencia al elemento del oxígeno. Vemos que el oxígeno se encuentra entre paréntesis al lado de la H, que es el hidrógeno, y nos indica con un subíndice 3 que están en multiplicación, es decir, el 3 va a afectar al elemento del oxígeno, es decir, 3 por 1 hay 3, pero es importante mencionar que ya hemos afectado este lado de la ecuación colocando un coeficiente 2 en grande que va a acompañar a toda la sustancia. Es decir, que este 2 que ustedes ven acá va a afectar al hierro, va a afectar al oxígeno y va a afectar al hidrógeno. Lo que quiere decir entonces que este 2 lo multiplicamos por 2 por 1, 2. 2 átomos de hierro. 2 por 1, 2. 2 átomos de oxígeno. 2 por 3, 6. 6 átomos de hidrógeno. Pero es importante que vean que este 3 también afecta al hidrógeno y afecta también al oxígeno. Es decir, que en total existen 3 por 1, 3 por 2, serían 6. En total existen 6 átomos de oxígeno para el lado de los productos. Entonces tenemos 4 átomos de oxígeno para los reactivos y 6 átomos de oxígeno para los productos. La ecuación no se encuentra balanceada. Por eso debemos entonces colocar un coeficiente que nos permita a nosotros tener la equidad. ¿Qué nos indica esto entonces? Que podemos colocar un número entero del lado izquierdo acompañando al hidrógeno que nos permita tener entonces la equidad. Ese sería el número